Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice en la Biblia: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Padre, te damos gracias nuevamente en esta ocasión y ahora en particular por los siguientes minutos de la exposición de las Escrituras, para que podamos considerarlas a cada uno en particular y poder tomar lo que nos corresponda individualmente a cada quien. Te pido que al presentar las verdades eternas y las consignas y los conceptos bíblicos puedan ser de ánimo y de un incentivo para poder reaccionar a tu palabra, de manera que podamos llevar a cabo reajustes a nuestra vida cotidiana y sobre todo nuestra relación espiritual, para poder mejorar nuestra vida cristiana. No solamente como varones, sino como jóvenes, como señoritas, como madres, como esposas. Te ruego que bendigas el tiempo de tu palabra predicada en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo le presenta al hermano Timoteo 16 cualidades que deberían de adornar, si me permite el término, al anciano o al obispo, las cuales bien pueden y deben de aparecer en cada varón de Dios, en cada hombre en particular, en cada joven, en cada padre, en cada varón, en cada miembro de determinada familia. Así que vamos a tratar de aplicar estas cualidades que describe la palabra de Dios, que deben de aparecer de una manera clara en un predicador o en uno que ha tenido el llamado divino para poder desarrollar el don de pastor. Vamos a tratar de aplicarlo a cualquier creyente, de forma particular a un varón, al hombre o a los hombres que son miembros de determinada familia. Así que vamos a comenzar con el primero, que lo menciona en el versículo 2, pero el versículo 1 comienza diciendo: palabra fiel. Si alguno desea o anhela desarrollar, vamos a decirlo así, el oficio o el ministerio de obispo o de anciano o de pastor, pues buena obra desea. Está en lo correcto. Desea algo muy loable. Está anhelando un oficio muy bueno. Está diciendo el apóstol Pablo: si alguno anhela, desea ser un predicador de la palabra, pues está en lo correcto, pero es necesario que considere ciertas cosas. Es necesario, dice el versículo 2, declara el apóstol Pablo, pero es necesario. Sin embargo, aunque está en lo correcto, es un buen deseo que tiene dentro de sí, está anhelando una buena quizás posición, si me permite el término, está deseando algo muy bueno, muy excelente, algo mejor. Sin embargo, debe de considerar que se requiere ciertas cualidades.
ciertas características. Dice, pero es necesario que el obispo sea, número uno, irreprensible. Recalco y reitero que vamos a describir estas cualidades, estas virtudes, para tratar de aplicarlas a nosotros como varones, principalmente sea padre o no sea un padre de familia, sino sea un esposo o aún sea un hijo todavía. No ha contraído matrimonio y pertenece, es hijo de familia y está en casa. Así que vamos a tratar de describir cada una de estas para aplicarlas a la posición que tenemos en nuestros propios hogares. Dice la Biblia, pero es necesario que el obispo, vamos a decir, que el varón, que el papá, que el hermano, que el joven, sea irreprensible. La palabra irreprensible es la traducción de un término que utilizó el apóstol Pablo, que literalmente significa no arrestado, es decir, inculpable. El término que se tradujo, que es necesario que el obispo sea irreprensible, lo que estaba diciendo Pablo es que no sea arrestado esa persona, es decir, que no haya algo de lo cual se le pueda culpar evidentemente. Inculpable es un término que aparece solamente en 3 ocasiones en todo el Nuevo Testamento. Y esas 3 ocasiones aparece aquí en esta epístola. En el capítulo 3, versículo 2. También aparece en el capítulo 5, versículo 7, donde dice Pablo, manda también estas cosas para que sean, los hermanos de la iglesia, sean irreprensibles, inculpables. Así que el término irreprensible no solamente se aplica a aquel que deseaba o desea ser un pastor, un predicador, sino a cualquiera de la iglesia, irreprensible, inculpable. El otro lo encontramos en el capítulo 6. Irreprensible. La idea de esta palabra, que debe ser inculpable o no arrestado, es que no hay por dónde agarrarle. Es decir, que no hay por dónde atacarle a ese hombre, a ese varón, a ese joven. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo era irreprensible, por ejemplo, para traer a la memoria una ilustración, porque no le encontraron por dónde atacarlo. Lo atacaron, pero no hubo cómo agarrarle. Sin embargo, buscaron una manera cómo atacarlo para poderlo asesinar. Lo vemos en la lectura de los evangelios. Él fue irreprensible, el Señor Jesucristo. Su vida fue intachable. Ahora usted y yo podemos pensar, bueno, pues es que es Dios encarnado. Claro que es Dios encarnado, pero Él fue 100% hombre al mismo tiempo que fue 100% Dios. Y vemos en la Escritura que fue una persona intachable, irreprensible, inculpable. No hallaban cómo, a pesar de que el Señor les reclamó y les dijo, generación de víboras. Claro que las víboras estaban, o la generación de víboras que se refería a los fariseos, a un grupo de personas en particular, se sintieron aludidos, por supuesto, porque eran una generación contumaz y rebelde. Pero eso no quería decir que el hecho de que les estaba diciendo la verdad, pues dejó de ser intachable el propio Señor Jesucristo en su humanidad. Así que debe ser irreprensible el varón de Dios. El ser irreprensible o intachable o inculpable es una cualidad personal, es decir, que una persona debe de cultivar y de practicar el hecho de ser irreprensible. Esto es, aunque haya gente que ataque, que invente y que rumoree de otros o que levante falsos. Eso es otro aspecto completamente distinto. La gente puede hablar de otras personas y puede levantar falsos, y eso no quiere decir que ya esa persona realmente perdió su intachabilidad. Lo sigue siendo, aunque la gente hable y murmure. Porque la gente va a hablar, va a murmurar, va a rumorear.
Ser irreprensible es una virtud, es decir, es un valor moral y bíblico indispensable. Pablo dijo, pero es necesario que el obispo sea de esta manera. Es necesario. Hermano, se requiere que el padre de familia, el varón de la casa, el jovencito de la familia, el hijo de familia, la mamá, la esposa, la hija, la señorita, la niña, sea irreprensible, intachable, inculpable. Podemos tener reacciones no muy bíblicas. Eso no quiere decir necesariamente que hemos perdido la batalla en este asunto. Tenemos que rectificar, podemos mejorar. Sin embargo, tenemos que considerar que es una cualidad indispensable en la vida cristiana. Repito, la palabra de Dios dice es necesario. Es necesario. Pero también en este mismo versículo dice es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No solamente es necesario que el varón sea irreprensible, inculpable, no arrestado por ciertas actitudes, por ciertas maneras, pero también dice en la Biblia que es necesario que el varón sea marido, en este caso pues se refiere al esposo, marido de una sola mujer. Lo que Pablo estaba diciendo al hermano Timoteo no era que debía de ser, de evitar la poligamia simultánea o que tenga 2 o 3 familias al mismo tiempo, porque esta verdad se aplica a cada creyente y Dios no aprueba la poligamia y es una ley también natural en el ser humano. No se permite, las leyes terrenales no permiten la poligamia hasta cierto punto, sino que se está refiriendo a segundas nupcias una vez habiéndose separado por alguna razón. Marido de una sola mujer. Alguien tuvo un segundo matrimonio, una segunda nupcia y posteriormente se convirtió a Cristo. Es mejor quedarse en esa posición, en ese estado. Pablo le dijo a los hermanos de Corinto, hermanos, porque era un desastre, era un desorden la vida emocional y la vida moral de muchos de los corintios, de estos griegos, y Pablo les escribió y les dijo, fuiste hallado por Cristo y fuiste salvo en esta posición, en el estado en que cada uno fue llamado a la salvación, en él se quede, ya no le busque, ya me voy a separar, me voy a divorciar, voy a regresar con mi primer mujer, y ya en el estado en que fue encontrado por Cristo, en ese queda. Es lo que dice la palabra de Dios. Marido de una sola mujer. Quédate en ese estado, sigue a Dios y sé fiel. En el mismo versículo 2 continúa diciendo la palabra marido de una sola mujer, pero también es necesario, dice la Biblia, es necesario que el varón sea sobrio. Es necesario que sea no solamente irreprensible, marido de una sola mujer, sino que también debe ser sobrio. La palabra que se tradujo sobrio, hermanos, es un término que quiere decir seguro o sano de mente. De espacio, mente, no de mente, ¿verdad? Sano, tener una mentalidad sana, una mentalidad segura, es decir, que se domina a sí mismo. En otras palabras, tiene que ser moderado, mesurado, sobrio. La sobriedad, sabemos, y ya se ha dicho, es lo contrario, sobrio es lo contrario a ebrio, sobriedad es lo contrario, por ende, a ebriedad. Así que ser sobrio, hermanos, quiere decir que debe de pensar bien, debe de ser sano en sus pensamientos, seguro de lo que va a decir, seguro de lo que va a hacer, seguro en lo que va a actuar, moderado, equilibrado, que se domine a sí mismo. Ya lo mirábamos el jueves pasado, esta semana anterior, en Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Perdón, fue el domingo, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué más, hermano?
dominio propio, equilibrio. La vida, hermanos y muchachos, del cristiano debe estar en completo equilibrio, ¿no es cierto, hermano? Equilibrada. No debe uno irse al extremo ni al otro extremo, al extremo contrario. Debe de haber un equilibrio. El Señor Jesucristo reclamó a los discípulos y les dijo, esto debieron de haber hecho, pero sin dejar de hacer aquello. Equilibrio. Moderación. Una vida controlada, una vida equilibrada. Es lo que está diciendo la palabra del Señor en este versículo, ser sobrio. Una vida moderada en los hechos y en las palabras. Ese es el resultado de andar en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Ya lo mirábamos en la escuela dominical. Gálatas capítulo 2, versículo 23. Mansedumbre y templanza. ¿Sabe lo que es la templanza? Ya lo miramos. Dominio propio. Ser mesurado. Ser controlado, pensar bien, tener autodominio. Hermano, tenemos que aprender a controlarnos. Tenemos que aprender a tener el gobierno, el dominio de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos. Es que aquí mando yo, dice el varón en la casa. ¿Y quién manda en la casa, hermano? Mi mujer va a decir uno, ¿eh? No. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién? El Señor. ¿Dios manda en la casa? No. Es el Señor. Hay una jerarquía. Es el Señor. Él es el que dirige, Él es el que controla. No manda la esposa, no manda el esposo. Manda el Señor. Nuestra cultura machista nos hace pensar, aquí ya se hace lo que yo digo y si no te gusta, a ver cómo le haces. Y esa no es la posición ni del varón ni de la mujer. Dios dice que la cabeza del hogar es el Señor Jesucristo. Amén. El responsable de la familia es el varón, nos dice la palabra de Dios ciertamente, pero el que manda es muy diferente a quién es el responsable. Dios hace responsable al varón, al papá, al esposo en un hogar, pero quien realmente gobierna y manda, ordena en una familia es Dios. Así que esto quiere decir que el varón de la casa, el joven, la señorita, la esposa, el padre de familia, tiene que ser sobrio, sano de mente, pensar como debe pensar, seguro en sus palabras, en sus decisiones, seguro de sí mismo, moderado, controlado, equilibrado. Es sorprendente, hermanos, cómo muchos matrimonios, por ejemplo, empiezan mal. Porque el muchacho, ¿verdad? Son recién casados y bueno, ya se comenzó una familia distinta, pero el muchacho todavía actúa como un niño. Porque quiere estar pegado a su videojuego, ¿verdad? Ahí en la tele sale del trabajo, estoy cansado, voy a descansar. Y se le pega al videojuego y ahí está pegado. Y la esposa, ¿verdad? Con mayor razón se molesta. ¿Por qué? Porque pues es que cuando Pablo dijo, cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño y hacía las cosas que era de niño. Pero ahora que ya soy grande, he dejado lo que es de niño para actuar como gente madura. Tenemos que actuar de acuerdo, hermanos, a la edad y a la posición en la cual nos encontramos usted y yo en ese momento en el cual Dios nos permite la vida. Amén. Equilibrio, sobriedad. ¿Cuántas mujeres se quejan, sufren, se entristecen, se desesperan? Porque el varón no actúa como debe de actuar, porque siendo un adulto actúa como niño. Que Dios nos dé de su gracia y Dios nos dé sabiduría y nos dé sobriedad a los varones en casa para saber actuar como debemos de serlo. Una vida controlada, equilibrada, moderada. Pero también nos habla la palabra de Dios, hermanos, ahí en 1 Timoteo capítulo 3. Continúa diciendo el apóstol Pablo que el obispo o el varón debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. 3, sobrio. Número 4, debe ser, ¿qué cosa, hermanos? Prudente.
prudente. La palabra que se tradujo prudente al castellano es un término que ya lo hemos visto en alguna predicación o en algún estudio bíblico, que significa sencillamente ser circunspecto. Circunspección o circunspecto, hermanos, quiere decir ser inteligente. Tiene que ver con decoro, pero tiene que ver con seriedad, con prudencia. Que le dé seriedad al asunto, que merezca seriedad. Inteligencia. El varón debe ser prudente, es decir, circunspecto, inteligente, que piense en las cosas, debe tener sobriedad, moderación, circunspección, prudencia, seriedad cuando debe ser serio y ser relajiento cuando tenga que serlo, cuando el asunto requiera de seriedad del asunto, de salud mental, tenemos que reaccionar de cierta manera y actuar de esa misma manera. Prudente. Habla de aquel que tiene una mente sana, juiciosa, que no habla de más, prudente, que piensa para hablar. Un día llegó un hermano y de la iglesia, no de aquí, me dice: pastor, ¿ya habló con el hermano fulanito? Yo casi le decía: ¿a usted qué le importa? Le digo: ¿por qué me pregunta, hermano? Dice: porque yo supe que usted iba a hablar con él, tenía un asunto que hablar. ¿Y quién le dijo a usted que yo tenía que hablar un asunto con él? No, yo supe. ¿Cómo supo? Si yo no le dije. Y el hermano tampoco le dijo, porque obviamente él no sabía, ¿no?, que yo iba a hablar con él. ¿Y qué andaba preguntando el hermano? Imprudente el hermano. Y eso no fue todo. Yo le quise cortar al hermano y decirle, pues casi le decía: no se meta en lo que no le incumbe, ¿no? ¿Y en qué quedó con el hermano? Pues me dice. Digo: hermano, no le voy a decir, eso fue un asunto que hablé con él en la oficina, y lo que se habla en la oficina ahí se queda. No me pregunte, pero no le voy a decir. Hay asuntos que se quedan aquí, nadie más. Si usted llega a entrar, no va a ser ni por mí o va a ser por el hermano, pero no creo que el hermano le quiera decir nada. ¿Sí me doy a entender, hermano? No hablar de más. ¿Por qué queremos saber? ¿Sabe por qué queremos saber? Por curiosidad. Y esa curiosidad nos va a llevar a decirlo a alguien más que no tiene nada que ver con el asunto. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama, verdad? Se llama chisme. Y nos encanta el chisme. ¿Verdad que sí, hermano? Sí, dicen varios, ¿verdad? Sí. Es que esa es la naturaleza, querer saber más. Somos tan curiosos. Pero el varón cristiano, hermanos, no debe de hablar de más, ni andar preguntando cosas que no tiene que preguntar. Piensa al hablar, es prudente, circunspecto, es inteligente. No tengo nada que ver. ¿Para qué le pregunto? Oye, hermano, ¿qué le dijo el pastor? Oiga, hermano, que estaba hablando con fulanito de tal. Lo mira, hay medio sospechosones ahí en el comedor. No pregunte. No nos queda, decía un hermano: no os hagáis que no os queda. No nos queda. El hombre cristiano, la mujer cristiana, el joven, la señorita cristianos, tenemos que ser prudentes, inteligentes, serios, decorosos, prudentes, circunspectos. Pero también el mismo versículo 2, hermanos, continúa diciendo que el varón debe ser marido de una sola mujer, debe vivir en sobriedad, debe ser prudente, pero también dice la Biblia que debe ser decoroso, dice la palabra de Dios. Decoroso. El término decoroso se tradujo de una palabra que significa literalmente ordenado y se traduce como decoroso. Decoroso es el que se comporta con educación, con decencia, con modales y con orden. Eso quiere decir decoroso. No tanto que sea caballeroso, no, es una persona que actúa con educación, que lleva a cabo la educación que tuvo en su hogar, que le enseñaron sus padres, los buenos modales, los valores morales absolutos, principios cristianos. Quizás no los tuvo, pero ahora en Cristo
el varón de Dios debe ser ordenado en sus compromisos, en su actuar, en sus palabras, en su porte, en sus expresiones. Debe ser decente, educado, debe ser ordenado. Ordenado. A veces tenemos un desorden. A ver, no me muevas aquí nada, porque aquí yo conozco yo sé dónde está todo, decimos, ¿no? Somos tan desordenados. Y ya después nos llega un tiempo, ¿verdad? De sobriedad, y acomodamos lo que tenemos que acomodar. Ya al rato aventamos todo. La Biblia dice que el varón debe ser decoroso, respetar a los demás, debe ser decente, educado, decir gracias. Esos pequeños detalles, hermanos, cuentan mucho. Decir por favor, muchas gracias, con permiso, me permite. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Modales. Les decía en la mañana, hay adolescentes, hay niños que le pisan los callos a uno y ni siquiera preguntan, ¿le dolió? Pues para saber, ¿no? Nada. Hay que enseñar a nuestros hijos. Yo entiendo, yo sé que a veces los van creciendo los hijos y son bien descuidados. Por más que les dé una buena educación, les enseñe modales, a la hora se les olvidan. Pero hay que decir, ¿no? Hay que recordarles, y uno mismo también debe de actuar con decoro en determinadas situaciones, respetar, honrar a la persona que merezca honra y respeto. Hay que ser decorosos, muchachos, hay que ser amables, hay que ser educados. Un día estaba yo predicando y empecé a predicar y una hermana... Ay, ay, Señor, dije. Digo, ya voy a terminar, hermana, le digo, ¿no? Eso es falta de modales. Pues todo el mundo se rió, ¿verdad? Allí pues, era el tiempo serio de la predicación. Ya al final yo me acerqué a la hermana cuando terminó el culto y ya se estiró bien. Ya me acerqué, le dije, hermana, le digo, se nos va a echar a perder, si hace todo eso siempre, nos va a echar a perder el tiempo de la predicación. Es la seriedad de presentar, la formalidad de presentar las verdades eternas. Y el pastor dice, ay, es que no dormí bien. Le digo, hermana, pero pues estírese ya cuando termine el culto. Le tenía la confianza para decirle a la hermana, ¿no? Es una hermana mayor. Digo, pues tenga cuidado de que no se les salga el bostezo de esa manera. Cúbrase la boca así, ¿verdad? Y trate de estirarse así sin hacer mucho ruido. Le digo, pero hay que cuidar esos detallitos. ¿Verdad que sí, hermano? Decoroso. Pero también dice en la palabra de Dios, en el mismo versículo 2, que el hombre de Dios debe ser prudente, decoroso, pero también dice que debe ser hospedador. El término traducido hospedador a nuestro idioma es un término que literalmente significa que quiere a sus huéspedes o que es amigo del extranjero. Hospedador, usualmente el término, como les explicaba en alguna oportunidad, usted y yo entendemos el concepto hospedar u hospedador como alguien que pues presta su casa o un cuarto para que la gente duerma, usualmente, ¿verdad? Hospedador. No necesariamente tiene que ser así o entenderlo exclusivamente así. Es un término inclusivo, es decir, no solamente incluye el prestar nuestro espacio para que la gente descanse de un día para otro, quizás 2 días después, sino se trata de ser amigo del extranjero. Es decir, de aquel que viene y que se acerca a nosotros y poderle recibir y apoyar de alguna manera.
no necesariamente tenemos que ofrecerle un rincón o un espacio en particular de nuestro hogar si no se va a quedar o no tiene la intención, sino apoyarle, amar, querer a los extranjeros, ser amigo de los que van y de los que vienen, que no están en su casa y que quizás van de paso. Como por ejemplo los misioneros que vienen a la iglesia y buscan al pastor para presentar la obra, y cuando vienen de forma particular a la iglesia o a determinada iglesia, la iglesia hospeda, ya sea en algún lugar de los hermanos o para que se tenga más privacidad por parte del misionero o de la familia misionera, pues se le hospeda, se le compra, se le paga un cuarto de hotel para que descanse una noche, un par de días, etcétera. Es amigo del extranjero para que pueda reponer fuerzas, para que tenga pues un tiempo de privacidad y de pensar y caminar y reposar y buscar y llevar a cabo su actividad que tiene que realizar en tal lugar. Pero también hay gente que llega a la casa de paso, ¿no? Y usualmente nosotros llegamos en nuestra cultura acá en Occidente, pues les pasamos, les ofrecemos un vaso de agua, ¿no? Y les ofrecemos descansos, tome asiento, al rato sigue y vaya a continuar su viaje. Amigo del extranjero. ¿Se acuerda qué hizo Abraham cuando le llegó visita? Les preparó una rica barbacoa a aquellos 3 seres angelicales, ¿se acuerdan? Dice que fue allí a su granjita y mató a unos corderitos y preparó la carnita y se las ofreció. ¿Iban de paso? Les ofreció su casa, pero su tienda de campaña. Dijo, no, ya nos vamos. Pero les ofreció rápidamente y fue amable para con el extranjero hospedador. El ser hospedador ha sido siempre una cualidad muy estimada, hermanos, en la iglesia primitiva, por lo cual se enseñó. Por ejemplo, se recordó en Hebreos capítulo 13, ese versículo tan conocido, Hebreos 13:1, donde dice, permanezca el amor fraternal y no os olvidéis de la hospitalidad, de ser amigos del extranjero o querer a los que van y vienen. Dice, porque por ella, por la hospitalidad, algunos sin darse cuenta, ¿hospedaron a quién? A ángeles. A ángeles. Y además, hermanos, hay una ley en esta vida, ¿no? La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, se va a cosechar. Y hay una ley de la vida, si le queremos llamar de esa manera, todo lo que uno haga se le va a devolver. ¿Verdad que sí, hermano? Sea algo bueno o sea algo malo. Y puede ser que en un momento dado usted sea buen hospedador, es decir, sea buen anfitrión cuando alguien viene de paso a casa o a la iglesia, porque en un momento dado esas correctas actitudes se le van a devolver. Cuando sean de fuera de casa y vaya a algún otro lugar, si usted es amable y quiere al extranjero, lo van a tratar bien a donde vaya. ¿Verdad que sí? No tenemos que hacerlo por eso, para que cuando yo vaya a tal lugar me traten bien, voy a tratar bien cuando vengan. No necesariamente, y no hay que pensar de esa manera. Es como decir, voy a dar para que me den, porque es más bienaventurado dar que recibir, ¿no? Voy a dar para que Dios me dé más. No es la mentalidad con la cual tenemos que dar. Tampoco es la mentalidad con la cual tenemos que ayudar a otros. Voy a ayudar para que me ayuden. No, es una mentalidad muy pobre. Tenemos que hacerlo con buena intención. Como decía el hermano Iván en la escuela dominical, tenemos que tener una actitud de calidad. Buen corazón, una buena intención. Hospedador. Fue siempre una cualidad muy estimada por la iglesia primitiva. Sin la voluntaria hospitalidad de los cristianos, hermanos, la expansión del evangelio habría sido seriamente retrasada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vino persecución por causa de la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? Muchos hermanos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia cristiana en Jerusalén, se fueron. Salieron para diferentes lugares y fueron extranjeros por mucho tiempo, en lo que se dirigían de un estado al otro, de un lugar a otro. El traslado del punto A al punto B, donde Dios los quería, pues eran extranjeros. Fueron seguramente hospedados por otros cristianos, por otras personas. ¿Se acuerda cómo actuó Felipe? ¿Se acuerda?
Bueno, el Felipe del libro de los Hechos, ¿no? Capítulo 8. Dice que iba en su carruaje y miró otra carreta que estaba ahí detenida. Y pasó y se asomó y estaba un funcionario de la reina de Candace, un eunuco que era un funcionario de la reina de Etiopía. Y se acercó y dijo, este viene de fuera, vámonos. ¿Qué tal si me roba la cartera? No pensó eso. Se acercó, fue amigo del extranjero y él no es de aquí, voy a ver qué le puedo ayudar. Y vio que estaba leyendo un rollo, dijo, oye, ¿y entiendes lo que estás leyendo? Fue un buen hospedador, aunque no lo invitó a su casa, pero fue un buen anfitrión de uno que venía de lejos, hospedador. Compartió el evangelio y se llevó el evangelio a su gente, a su tierra, y seguramente allá se expandió más la palabra de Dios. Voy a entrar en la parte final. Si regresamos a Timoteo, capítulo 3, continúa diciendo la palabra de Dios, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Debe ser sobrio, debe ser prudente, debe ser decoroso, debe ser hospedador, y aquí voy a terminar con esta virtud, debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar. El varón cristiano debe ser capaz, hermanos, de enseñar las verdades elementales de la fe cristiana. Yo entiendo a aquellos hermanos que tienen poco tiempo de convertidos, que se acercan con el pastor. Varios hermanos se han acercado y han dicho, pastor, no me vaya a poner ahora a mí, Y uno entiende porque son recién convertidos, pero cuando ya tienen meses, yo sé que no puede uno, no es lo mismo orar uno solo en la casa con la familia a orar en el templo, ¿verdad que no es lo mismo? Una vez le dije a un hermano, ya tenía meses de haberse convertido, algo, y le dije, hermano, ¿puede pasar a recoger las ofrendas? Y ahí va el hermano, ¿no? Y ya le di la charlita al hermano y el otro hermano, y se acercó y me dice, pastor, nada más no me pongo a orar. Le digo, no se preocupe, hermano. Pues, ¿somos hombres o qué? ¿No? Dije, ahorita no, pero el siguiente culto sí. Hermano, ¿me puede ir para el siguiente servicio? ¿No? ¿Puede pasar? Y ahí va el hermano, ¿no? Ya no me dijo nada. Le digo, hermano, ¿puede orar por favor por las ofrendas? Vamos a orar con el hermano fulano de tal. Ya todos se agacharon. Pues ya no le quedó otra más que orar. Y oró bien. Sí, el varón de Dios debe ser no solamente apto para enseñar, es apto para orar, apto para enseñar. No debemos negarnos. Si hay una oportunidad, el varón de Dios debe presentar palabra de Dios. No estoy diciendo que elabore una predicación homiléticamente preparada con estas reglas homiléticas. No. Estoy refiriendo a que tiene que saber enseñar palabra de Dios. Quizás algún día el pastor no pueda venir por alguna razón y hubo una emergencia y Dios guarde ese momento, ¿no? ¿Y quién va a predicar? Y que el pastor Rojí tampoco no llegó a tiempo. ¿Y quién va a predicar? Pues no se van a parar y decir, hermanos, pues vamos a regresarnos, tenemos hora libre. Como en la escuela, ¿no? Alguien tiene que pararse y traer por lo menos una meditación. Saber enseñar, o que faltó el maestro de la escuela dominical, o vamos a un campamento y hermano, usted puede preparar una meditación de unos 5 minutos. ¿Tanto, pastor? Me dijo un hermano. 5 minutos, se lleva 1 minuto presentando, 1 minuto en la clausura, ya concluyendo, y ya le quedan 3 nada más. 3 puntitos principales de 1 minuto cada uno. Ya se llevó los 5. Un pensamiento espiritual, una verdad eterna que está en un versículo que haya sido de bendición, que Dios le habló a usted y que cautivó su alma, su espíritu. Dios le respondió una necesidad que usted tenía espiritualmente. Con ese versículo, ese usted puede compartirlo a alguien más en un momento. Debe ser apto para enseñar.
Tiene que esforzarse el varón de Dios para aprender y pedirle a Dios la capacidad de poder comunicar a otros las verdades eternas. Y eso es bíblico, hermano, porque allí en segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, segunda Timoteo 2:2, le dice, lo que has oído de mí, es decir, lo que aprendiste, lo que yo te enseñé, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso, lo que has aprendido, lo que has escuchado, esto tú debes de encargarle a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, no estamos hablando del don de enseñanza. Ese es otro muy aparte. Estamos hablando de que el varón de Dios debe ser capaz de enseñar lo elemental. Amén, hermanos. Debe estar dispuesto. Dios mira la disposición. No mira tanto la capacidad, mira la disposición. Ve el corazón dispuesto, entonces Dios nos da la capacidad para que podamos desarrollarla para poder hacerlo, poderlo llevar a cabo. ¿Ya se nos durmió alguien? ¿No? Voy a terminar por hoy. En la tarde voy a continuar con el mismo tema. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vamos a terminar aquí, hermanos, y en el culto de la tarde vamos a continuar con el siguiente versículo para ir analizando estas virtudes, estas cualidades, para que en oración, juntos, no solamente como varones, como esposos, como padres de familia, como jóvenes o señoritas o mamás también, poderlos aplicar a nuestra propia vida, que podamos mejorar nuestra vida cristiana, tomando en consideración estas virtudes o estas cualidades que describe el apóstol Pablo de un obispo. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración.